Las noticias en contexto con Adela Coriad. Bienvenidos, gracias por estar en contexto. La administración Dinomón cumple 100 días en la Caja de Seguro Social como director. Los grandes logros de una institución que podría entenderse así en un balance de ideas a los 100 días, los hemos conocido mucho a lo largo de este trabajo administrativo. Uno de los principales es tratar de elaborar un nuevo proyecto que dé una ley orgánica moderna con todas las modificaciones financieras que requiere un sistema de pensiones que se encuentra en muy mal estado financiero. Y además de eso, pues ya usted sabe, por boca del señor Mon, no tengo que explicarlo yo, cuáles han sido sus avances. Yo tengo conmigo hoy a Francisco Bustamante. Él es también economista, es una persona que también puedo decir que es asesor, ¿no? Sí, estoy trabajando en algunos temas con la Caja de Seguro Social con el señor Dinomón. Mire, don Francisco, es muy tal vez aéreo decir que uno de los principales logros puede ser la reforma de la Caja de Seguro Social, porque como no es tangible aún, eso está en veremos, muchos dirían, ¿no? Entonces, pero el hecho de haberlo presentado y haber enfrentado un problema que todo mundo ha dejado tirado, llega a representar un avance en materia de seguridad social. Si usted pudiera resumir más o menos cuáles serían los principales logros de la administración de Dinomón, ¿cuáles serían? Mira, gracias. Yo creo que el principal problema que tiene la Caja de Seguro Social es gestión. Gestión derivada de un marco jurídico incompleto y de una deficiencia severa de los sistemas de gestión administrativa e informáticos. Son los dos grandes retos que tiene la gestión. Efectivamente, el proyecto de ley que se ha presentado es la piedra angular necesaria para atender esos dos aspectos, el marco jurídico y la mejora en el sistema de gestión. Yo creo que desde ahí parte la posibilidad de poder hacer los cambios que se quiere. Entonces, eso ha demandado mucho tiempo, casi todo el tiempo disponible y libre, y todas las noches y fines de semana de la administración. Pero además de eso sí ha habido algunos avances importantes que no son todos propios de la administración, sino que han sido heredados y que se han tomado y ha habido continuidad administrativa de los mismos. La telemedicina, por ejemplo, eso no es de ahora, eso tiene más de 10, 15 años de estar en el seguro, pero se está potenciando para la utilización del mismo. La integración del sistema de salud entre el seguro y el MINSA, el expediente único. Eso también ya venía de atrás. El tema es de que por cosas que pasan, el expediente del Seguro Social corre en un servidor y el del MINSA corre en la internet. Entonces, ¿cómo hacer esa unión? Es uno de los temas que se tiene que trabajar y se está trabajando para lograr hacer un expediente único y que sea más eficiente. El otro tema que se está avanzando mucho es, bueno, en las compras conjuntas, ya la ley 419 abría el espacio y el gobierno ha hecho uso de la misma. Yo creo que ese es un elemento que hay que ponderar. Muchas de las cosas que había que hacer, estaba la norma, pero no se habían implementado. Y uno de los logros que se puede hablar en esta administración es que esas normas se están implementando. Entonces yo diría que por ahí van los tiros, por ahí van los avances. Sí, y uno a veces quiere entender que haya avances inmediatos cuando yo los necesito y al momento que los quiero, porque la salud es así. Si uno está enfermo, obvio, uno quiere que lo atiendan de una vez, no que le esperen a unos 100, otros 100 días o 3 meses. Y sí hemos visto muchas quejas por parte del paciente, de los pacientes, de que aún no se han agilizado las citas médicas o las cirugías. ¿Cuál va a ser la trayectoria en este sentido? Es justamente la parte esa de gestión que estoy hablando, que es lo que se está atacando. Parte esencial de ese proceso es la modernización de la informática, que también ya venía. Parte de esa modificación pasa por la modernización del sistema de ingreso y de prestación económica conocido como SIPE. Sí.
que SIPE es sistema de ingresos, P es prestación económica. La parte del sistema de ingresos se implementó incompleto y la de prestaciones económicas no se implementó. ¿Qué quiere decir se implementó incompleto? Por ejemplo, cuando las personas declaran el pago de una planilla, no discrimina cuánto es por empleado, sino entra una cifra completa. Después tiene uno que a mano hacer la desagregación por las personas que van en la lista. ¿Qué quiere decir entonces que la información de cada uno no está automáticamente ahí? No está automáticamente. Una de las mejoras que tiene que haber es esa, la individualización de la información, lo cual va a permitir lo que mañana, o digo, en estos días, vamos a inaugurar, que es la caja digital, poder las personas manejar su propia data. Entonces, ese es un paso enorme que la ley del 51 dice que tenía que estar y nunca se hizo. Entonces, la modernización del SIPE va a permitir ese paso gigantesco, ya lo está permitiendo, de poder mejorar. Y eso va a permitir la gestión de los recursos para las prestaciones económicas que también se administran. ¿Qué voy a poder manejar con esa digitalización de la caja? ¿Qué trámites voy a poder hacer? Empezamos que va a ser a lo interno, va a facilitar el trámite interno, que es el que... La gente se queja que hay mucha gente en el Seguro Social en la parte administrativa, es porque no está informatizado. En este paso que estamos dando vamos a poder hacer mucho más ágil esos trámites internos y se van a ir abriendo ventanas hacia el público para que también la interacción del público vaya mejorando. Ya hay varias, la ficha digital existe. Por ejemplo, sacar una cita gracias a la caja digital. La cita ya se puede hacer. Sí, ¿cuál es el tema que hay? No. El sistema no está funcionando óptimamente. Es uno de los temas que tiene que mejorarse y se está actuando en esa dirección de que se pueda la gente efectivamente hacer su cita. Que se la respeten. El ideal es que tú hagas tu cita y no tengas que pasar a alguien que te devuelve la llamada para hacértela. Acuérdate que cuando empezaron los teléfonos, hace muchos años... ¿Cuáles? ¿Los móviles o los de cable? Los teléfonos. Porque no, esos yo no estaba. Bueno, yo no había nacido. Yo acuerdo que tú tenías que llevar una central que tenía que matar una clavija. Después metía otra, que en la misma línea habían 20 personas colgadas de la misma línea. y ya habíamos llegado al tema que tú desde tu celular, ya nada de eso existe. Sí. Tenemos que llegar en algún momento a que tú puedas hacer tu cita directamente, entrar a una parrilla y decir, yo quiero al tal doctor en tal horario, y tú no tengas que pasar por el proceso de pedirle a alguien que lo haga para ti, para que él te avise después. Eso va a llegar en su momento. Espero que no tome el siglo. No va a tomarlo. No va a tomarlo. Otra cosa que se tiene que hacer son los resultados de laboratorio. Tú tienes que buscar los papeles físicamente. Mándenlos por cualquier laboratorio. Ya existe. Yo dejé funcionando un piloto en calle 17 y en Betania para que te llegue a tu teléfono. Eso también llegará en su momento. Tengo que hacer la pausa. Francisco, vamos a regresar enseguida con más logros y también con la discusión que espera el Ejecutivo o la administración de la caja de esta discusión de el proyecto de ley, que ahora es que empieza realmente el debate interno entre los diputados, ya se ha escuchado a la población. Una pausa, regresamos enseguida. En breve regresamos con En Contexto. Hoy conversamos con Francisco Bustamante, es economista, una persona que ha estado en múltiples organizaciones internacionales económicas, tratando de trazar proyectos a largo plazo, políticas económicas a largo plazo, y ahora está asesorando a la Caja de Seguro Social, a la administración. Mire, ya hemos hablado un poco de los logros en el bloque pasado, ahora quisiera yo entrar al tema de las pensiones, en el sentido de que se ha advertido, por eso era la prisa del presidente antes de que se aprobara el proyecto, antes de diciembre, antes de enero, pues ahora no pasó así. Ya estamos en enero y van a discutirlo ahora, lo cual me parece que también hay que dar espacio para que la Asamblea haga su trabajo, ¿no? Simplemente, ¿cuál va a ser el estado de las pensiones? Porque una de las de las cortapisas era que luego dónde iba a estar el dinero para las pensiones y que si iba a haber o no. Sí, el tema es el siguiente: si los ingresos que se están colectando no son suficientes, hay que inyectar dinero.
El tema es que la administración pública tiene normas muy rígidas de gestión. Tú para poder inyectar un dinero, para poder usarlo, tienes que tener una ley que te autorice a disponer de ese dinero. La reforma, el proyecto de ley contemplaba dos momentos: el financiamiento del déficit y la sostenibilidad del sistema y las reformas de gestión del sistema. Al no estar la ley, tenemos el problema de que no, reformar la gestión es un poco complicada, la sostenibilidad del sistema está en compromiso y cómo pones plata, aunque la tuvieras ahí en una mesa, no la puedes usar. Ajá. ¿Y cómo van a hacer? Entonces, eso va a implicar una de dos: o se aprueba la ley, el proyecto de reforma, incluyendo esa parte, y si no se hace, necesariamente tiene que salir una ley de emergencia que autorice al Ejecutivo a meter dinero en la caja para poder pagar las pensiones, o una que autorice a la caja a usar fondos de otro fondo, lo cual no lo permite la ley para poder pagar pensiones, lo cual yo no recomendaría. Entonces, ¿cuál es la fecha límite que tenemos en eso? Se estima que el año está cerrando con 300 y tantos millones todavía de saldo de reserva, más lo que se recauda alcanza para pagar el mes de enero, tal vez parte de lo de febrero. Entonces ya tú, sí, en febrero tú necesitas dineros adicionales para poder compensar el déficit que se va a dar. ¿Cuánto es? ¿Cuánto dinero es? El déficit lo están calculando alrededor de 30 a 40 millones por mes. Entonces eso va a ser necesario que meterlo para tener cerca de 400 millones al año. Entonces, una pregunta, si se aprueba... Es lo que él he escuchado, porque yo no estoy en el día a día de estos manejos. Si se aprueba la ley, la reforma, digamos, antes de febrero o en febrero, vamos a poner que todo el mes de enero se use para la discusión interna y los debates. Supongamos que se apruebe en febrero, no necesitarían esa ley de emergencia. Así es. Pero entonces, ¿los 966 millones se darían todos de un jalón? No. Ajá, no, se dividen. Ellos se dividen en el tiempo y se va a ir pagando, porque va a depender mucho del comportamiento de la economía también. Ya. ¿Ves? Entonces, y ahí las cosas se empiezan a tejer. Si tú tienes una ley aprobada, lo más probable es de que la economía comience a funcionar con más calma, las empresas empiezan a contratar gente. Ya sé que voy a pagar. Ya pasamos ese trago amargo. Si esto no pasa, hay una retracción de la inversionista y de los asegurados independientes. ¿Me explico? Claro, hay muchos asegurados independientes que queremos cotizar y no sabemos qué vamos a hacer. Con todo el recelo justificado del mundo, dice, hasta que yo no tenga claro el panorama, yo no me voy a atrever a hacerlo. ¿Me explico? Ahora, esas son las cosas que hay. Hay otra cosa importante, Francisco. ¿Qué espera el Ejecutivo? Por lo menos usted, que es un hombre de tal vez sabe trazar más adelante políticas. ¿Qué espera de la discusión? Yo no puedo hablar por el Ejecutivo, porque ni soy funcionario del Ejecutivo, ni tampoco soy cuate del presidente, como decir que él me comenta lo que va a pensar. Mucho, digamos. No, pero ¿qué se espera del debate? Lo que yo, Francisco Bustamante, piensa es que va a haber ley. ¿Pero cuándo? Yo espero que sea en el mes de enero. Lo que no te puedo garantizar es que si lo que van a poner es lo que se necesita para tener una ley sólida y sostenible en el tiempo. Mi temor es que se apruebe una ley que de cierta manera extiende la solución del problema en el futuro con las implicaciones no deseadas que eso tendría. Ese es mi temor. ¿Y cuál sería esa ley que extiende el problema? Bueno, tú lo escuchas entre los diputados, ya están diciendo, no, es que los 3 años de la edad vamos a ponerla de a poquito, a poquito, a poquito. Eso es plata que hay que meter fresca. No, es que los 3% del sector privado lo vamos a meter de poquito a poquito. Bueno, eso sí lo habían dicho. No, ya lo están diciendo. Sí. Esa es otra. Después dice, no, pero ¿cómo yo financio el déficit? Bueno, es que voy a tener que hacer un tema fiscal por acá. Entonces, creo que se está perdiendo el sentido esencial de los 3 años es que la gente está viviendo más y están naciendo menos. Okay. Y no hay sistema de pensiones que se sostenga cuando estas variables biométricas están cambiando y tú tienes parámetros de hace 60 años. Tienes que actualizar los parámetros. Pero hay otra cosa importante, Francisco. Este es un asunto político. Sabemos que hay números que hablan sobre la sostenibilidad del programa, pero también hay una parte política, que es la que los diputados o los que hacen la ley no quieren
no quieren sacrificar, por así decirlo. Todo el mundo dice no quiero aumento de la edad de jubilación. Todo el mundo, todos los diputados han dicho eso, que están tratando como que de recoger las opiniones de quienes hayan ido a hablar y muchos, la mayoría, digamos, dicen no quiero trabajar más. Ok, esa es una parte política y hay que saberla manejar como una parte política. Independientemente, requiere de un ingreso. Estoy clara. ¿Realmente hay la intención de hacer una reforma fiscal? Mira, una reforma fiscal se hace completa si no es lo que se llama en México, que tú lo has vivido, una miscelánea fiscal. Lo que están proponiendo los diputados es una miscelánea fiscal, es una mezcla de cositas y cositas, pero no hay una estructuración analítica, porque cuando tú colocas impuestos tú tienes que analizar los impactos que vas a tener en la asignación de los recursos productivos y en la demanda agregada. Ellos no están analizando esto, que es como se analiza una reforma fiscal. Sí, porque ellos entonces dicen, no, y hablan de cosas, a mi juicio, que me doy cuenta que no son duchos en el tema y probablemente no tienen la asesoría necesaria en el tema. Es que vamos a hacer la renta sustitutiva. Perdón, no se trata de renta sustitutiva. Sí, porque no ha habido nada que le estás quitando de acá para darle. Tú estás cambiando un concepto de gestión de pensiones por un concepto de que un impuesto lo va a resolver. Y a eso voy. Y ahí es donde entiendo que hay una confusión. Por eso digo, yo coincido contigo, Adelita, los tiempos políticos se están haciendo presentes. La Asamblea, que es un cuerpo esencialmente político, están jugando políticamente, aunque ellos digan que no. Lo están haciendo y no lo juzgo, ese es su negocio. Todo su rol, ¿no? Y eventualmente, por eso digo, mi expectativa es que va a salir una ley, pero tal vez no necesariamente en los términos deseados, lo cual implica que en 10 años o antes se verán ustedes, tal vez yo no ande por aquí, discutiendo el tema. Yo creo que sí, porque dicen que ya viven más, ¿no? Voy a hacer Yo ya los estoy viviendo. Voy a hacer la pausa, porque sí quiero analizar las consecuencias de una reforma fiscal o de esa miscelánea fiscal. Una pausa y regresamos enseguida. En breve regresamos con En Contexto. Gracias por continuar en sintonía. Vamos a entender ahora un poco en términos económicos, sin tener que decir que esto es una realidad o que eso es lo que va a pasar con la discusión de la ley. Pero, como lo dijo el presidente en su discurso, díganle la verdad a la gente. Si van a subir el ITBMS, díganlo. Ok, vamos a entender. ¿Qué significaría impacto económico como economista? Subir el ITBMS de 7 a 10. ¿Qué consecuencias trae? Eso debería dar un impacto de entre 600 y 700 millones de recaudación para la Caja del Seguro Social. ¿Anual? Anual, creciente en el tiempo. ¿Pero cómo así? Digamos que es el 3% de... Porque es como 200 millones por punto, por cada punto. Entonces eso puede promover un ingreso sustancial si tú lo pasas a la Caja del Seguro Social. Si pasas todo el 10%. No, el 3%. El 3% del 7%. Del 7 sobre la base de la recaudación actual. ¿Qué está diciendo el gobierno? Si yo en vez de tener la evasión que tengo con el 7, logro hacerla bien, no necesito llevarlo a 10. Pero no lo han hecho y no conocemos los planes de la DGI. Entonces, la DGI no ha dicho que va a hacer. Entonces ese es el tema. ¿Cómo tú puedes convencer a la población? Hay dos opciones. Dice el gobierno, no tengo que tomarlo porque yo, cobrando lo mejor, lo saco. Pero viene el gran problema. La gente, cuando va a comprar, le dicen con factura o sin factura. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así y lo va a seguir hasta que el estímulo que tú des sea superior a lo que la persona deja de pagar. Entonces yo creo que ahí yo diría al gobierno, bueno, usted quiere que la gente pague el 7%, porque al final usted paga el 7% o no lo paga. Claro. Tú quieres que lo pague, tú tienes que darle un premio. ¿Cuál es el premio? Que si usted denuncia al negocio, usted se le va a dar una ley de sapería, como decía un amigo mío. Usted denuncia al gobierno que no lo está cobrando. ¿Y qué me dan a cambio? Y te tiene que dar un estímulo por tú exigir el pago de eso. Yo una vez fui a cobrar un teléfono y me dijo el tipo, ¿con factura o sin factura? Preguntan eso en todas partes. Y entonces yo dije, y no lo compré, decidí no comprarlo. Una empresa grande, no chiquita, grande. Pero vamos a ver. Entonces, eso pudiera ser un ejemplo de
las opciones que hay. ¿Qué pasa si la ley dice, bueno, vamos a quitar los años y pongo ese impuesto? Ok, vamos a ver si se va a cobrar de nuevo. Pero la pregunta no es tan... Eso es una parte de esto. Ok. Pero la otra que yo hago es, ¿va a desalentar el consumo económico por haber subido 3 puntos el ITBMS? Mira, las exenciones que tiene la ley de ITBMS es a los alimentos, Artículos escolares. a los artículos escolares, a los gastos médicos. O sea, que la mayor parte del gasto popular que va a esos niveles no debería haberse afectado. El resto del consumo sí. Entonces, no creo que afecte mucho la demanda, porque el 10% seguiría siendo uno de los impuestos más bajos en toda la región, en términos de impuesto al consumo de valor agregado. Es de más fácil recolección y por las exenciones que tiene la ley no impactaría tanto a los sectores de más bajos ingresos. Eso es lo que yo te puedo decir como economista. Ahora, otra pregunta. No todo el mundo está en el sistema de seguridad social, Así es, pero todo el mundo va a tener que pagar ITBMS. así es. Entonces, eso en términos económicos, ¿es un desbalance? ¿Es un desequilibrio o cómo? Yo diría que, mira también una cosa, gente que no está en el circuito económico formalizado, es la forma como van a empezar a cotizar lo que no hacen ahora. Ahí tendría inclusive un efecto benéfico, porque gente que no declara, que cobra dinero, al pagar el 10% va a pagar un impuesto que no está declarando, un ingreso que no está declarando. Entonces por ahí tú vas a ampliar una captación de ingresos de gente que ahora mismo está pasando agachada, como decimos en Panamá. Para que pase y Para pague. que empiece a pagar. Sí. Ese sería uno de los efectos que Me tendría. surgió una duda. Esos $600 millones, que serían aproximadamente los 3 puntos, sí. es además de los 966 millones. Eso sería... Porque eso es para eximir los 3 años de trabajo. Así es. Se supone que eso reemplazaría los 3 años de edad de trabajo que se está proponiendo en la ley. Es lo que he leído. Que y el están 3% de lo de la empresa privada que se trata de bajar, entonces, ¿qué pasa? Al fasearlo, al ponerlo en fase, según la empresa privada, ellos deben estar pagando como entre 280 millones de dólares al año y el gobierno alrededor de 200 millones. O sea, menos de 400 millones y sencillo. ¿Son cifras manejables? Son cifras, ¿En un presupuesto? son Esa es la cifras pregunta. total. Tienes un presupuesto de 30 mil millones, por amor de Dios, el presupuesto más loco que yo he visto en mi vida. 30 mil millones, pero no empezó ahí. Empezó con hace un rato. proyecto austero de 26 y se lo subieron y que la 27. Asamblea forzó Bueno, su elevación. entonces lo que quiere decir es que Ve. tal vez, no sé si en años venideros vaya el presupuesto arriba o abajo. Eso es muy especulativo. ¿no? Lo que yo siento que va a pasar es que el presupuesto no se va a poder cumplir. Y va a haber necesidad de hacer recorte. Y aquí yo llego a otra instancia. O se van a tener que endeudar que más. yo aprovecho ya que estás aquí. Si la Asamblea quiere pedirle al Ejecutivo que sea eficiente en el gasto, tiene que tener herramientas de medición del gasto. La herramienta de gestión del gasto tradicional en los últimos 30 años que se usa es el presupuesto por resultado. Si tú no tienes un presupuesto que mida resultados, es un presupuesto de gasto. Claro. Entonces yo creo que si la Asamblea empezara a pedirle al Ejecutivo que haga un presupuesto por resultados para poder medir el gasto, para poder medir los objetivos, entonces yo creo que estamos hablando de cosas mucho más sensatas y técnicas. Y que la Asamblea también haga su tarea, porque también ellos tienen una fuerte y deteriorada imagen de no eficiencia. Y además, aunque digan que han tratado de sacar la planilla, todavía hay Todavía mucha hay gente que no entendemos qué hace ahí. Así es. Entonces yo creo que esta es una culpa compartida que Por nos toca a supuesto, todos. y de todos los ciudadanos también, por Así también es. ser tal vez un poco pasivos en algunas cosas Así que es, nos así es. incomodan y no reaccionamos. Así es. Gracias, Francisco, por estar con nosotros. Gracias a ti. Es interesante el tema con respecto a las consecuencias que pueden haber de acuerdo a a las iniciativas que tiene la Asamblea Nacional. Me faltó hablar la de la banca, que esa me parece que se debería de haber hablado. Nos vemos la próxima. Las noticias en contexto con Adela Coriad.